Estamos en La Paz en Foco, el programa institucional del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy queremos dedicar esta emisión a conversar con nuestros invitados sobre el tema de seguridad y defensa en el posacuerdo. Y para ello hemos invitado a 3 especialistas. El profesor Francisco Leal Buitrago, sin duda uno de los pioneros en el estudio de estos temas en Colombia. Rocío Pachón, que está al frente del Centro de Estudios de Seguridad del COTEF en el Ejército Colombiano, una de las mujeres dedicadas a estudiar estos temas de seguridad y defensa. El profesor Carlos Medina, director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional y quien también ha venido trabajando estos temas de seguridad y de defensa desde hace varios años. Así que con este grupo de invitados muy capacitado para conversar del tema, queremos empezar con una pregunta al profesor Francisco Leal. Primero le da, estimado Pacho, ¿cuáles son los principales desafíos de seguridad y defensa que a su juicio hay hoy día, es decir, en esto que llamaríamos escenario de posacuerdo? Bueno, esa es una pregunta para responder muy largo, pero voy a tratar de ser breve. Es bien conocido porque ha sido muy divulgado el problema de la ocupación de los territorios que abandonaron las FARC en su desmovilización por parte de grupos del ELN, del EPL y de las bandas criminales BACRIM. Esto se debe fundamentalmente, aunque hay varios factores, pero yo creo que el principal de ellos es la ausencia del Estado en esos territorios durante toda la historia republicana de Colombia. Menciono también otro factor que me parece importante y es la falta de previsión política de parte de las autoridades del gobierno, fundamentalmente, para hacer una previsión de ocupación previa por parte de la fuerza pública de esos territorios y evitar estos conflictos que se vienen dando, una de cuyas consecuencias más importantes, creería yo, es el asesinato de líderes sociales. Entonces, me parece que ese punto que está no previsto por parte del gobierno es el que ha complicado la situación y no veo que sea fácil, pese a algo que es significativamente importante para Colombia frente al contexto de América Latina, y es que tiene la fuerza pública en términos de efectivos y presupuesto la segunda en América Latina después de Brasil. Y entonces no hubo previsión para poder utilizar esa fuerza pública en la ocupación de esos territorios cuando las FARC se estaban desmovilizando. Esto es un solo aspecto que planteo porque me parece importante. Hay otros que no quiero extenderme para dejarle el tema aquí a mis compañeros. Rocío, ¿tú qué retos en temas de defensa y bueno, también seguridad interior percibe en este periodo de posacuerdo? Bueno, pues yo creo que finalmente la historia de los países de América Latina, incluyendo Colombia, a pesar de que tenemos diferentes limítrofes, ha sido más los temas de inestabilidad interna. Eso no justifica, obviamente, pues que no tengamos una defensa sólida y creíble. Pero digamos que básicamente el análisis que hago es que teóricamente se conoce como el carácter cambiante del conflicto. Es decir, creo que en este momento ya es conocido y hemos tenido inclusive noticias muy recientes, informes también muy actuales, en donde se da cuenta que si bien se ha logrado, digamos, dar un paso importante con la firma de un acuerdo de paz con el grupo, digamos,
insurgente más grande en Colombia y de América Latina, como lo eran las FARC, ahora tenemos básicamente la explosión, por decirlo de alguna manera, de lo que conocemos como grupos armados organizados y también como grupos de delincuencia organizada. Las razones son muchas, pero pues básicamente quizás una de las más importantes es básicamente que los factores que de alguna manera alimentan, digamos, estos grupos y la intención de actuar de estos grupos, como es básicamente el narcotráfico y la extracción ilegal de los yacimientos mineros, han crecido pues a unos niveles enormes, lo cual obviamente justifica y mueve a estos grupos, digámoslo así, para seguir controlando el negocio y obviamente pues seguir haciendo diferentes actos de criminalidad sobre todo y eventualmente de terrorismo también como lo vemos. Entonces hoy tenemos el efecto de que ya en este momento hablamos de que hay más de 18 estructuras de disidencias de las FARC, hablamos de que existen otras que ya conocíamos previamente, que es básicamente el Clan del Golfo, los Puntilleros y los Pelusos, y adicionalmente tenemos el factor del ELN, que es un grupo guerrillero con el cual todavía no hemos negociado. Esto básicamente sumado a un aumento de cultivos de narcotráfico, producción, distribución, un fenómeno regional y también de extracción ilícita de yacimientos mineros, lo cual se traduce en tráfico de básicamente de oro y de otros recursos, también un fenómeno regional, pues tenemos, digámoslo así, pues un impacto, lo que llamamos carácter cambiante del conflicto, con actores que ahora son diferentes, pero siguen habiendo actores, con recursos que de alguna manera, pues digamos que son los mismos, solamente que muchísimo más grandes y con impactos, como lo decía el profesor, muy conocidos y muy, digamos, peligrosos en términos de violaciones de derechos humanos, como lo estamos viendo, degradación ambiental, como también obviamente recibimos noticias a diario, con lo cual digamos que tenemos un contexto bastante complejo y un contexto bastante complejo en fronteras, que es muy importante, con Ecuador, con Venezuela y obviamente ya en temas de defensa, volviendo a la pregunta, pues ya digamos que está nuestro litigio con Nicaragua, que básicamente ahora en julio de este año, pues tenemos ya una respuesta de la Corte para ver qué pasa con pues las nuevas, digamos, intenciones de Nicaragua de tener pues una mayor proyección en el mar territorial que tenemos que tenemos en Colombia. Carlos, ¿tú cómo ves el tema de defensa? Porque evidentemente, si bien una tradición latinoamericana ha sido de un bajo nivel de conflictos interestatales, y eso creo que ha sido históricamente algo positivo para la región, sin embargo siempre los temas de amenazas se asocian mucho a los temas limítrofes por un lado, pero también a veces a rivalidades de enfoques políticos y por supuesto más recientemente quizás también a estos tráficos transnacionales. ¿Cómo ves tú ese tema de Bueno, defensa? digamos que la política de la seguridad y defensa se ha venido transformando de manera significativa en los últimos tiempos, pero particularmente las lógicas con que se construyó las formas clásicas de la seguridad y la defensa, que fueron explicitadas a partir de 1941, posteriormente en la posguerra, la segunda posguerra, que se van a transformar con el derrumbe del bloque socialista y la finalización de la Guerra Fría, y que se van a construir nuevamente a partir de los atentados del 11 de septiembre, en el marco de ir definiendo unas amenazas internacionales que básicamente ubica la política norteamericana de la seguridad global y de la seguridad hemisférica. Pero estas teorías que se han venido desarrollando, pues nos colocan a nosotros en una perspectiva particular en términos de nuestro relacionamiento internacional en materia de seguridad. Colombia ha dependido en gran medida de las formulaciones de la política de seguridad norteamericana y se ha adecuado en sus prácticas tanto internas como internacionales a los lineamientos norteamericanos. Nosotros tenemos dos problemas o tres problemas que tenemos que superar que son importantes. El primer problema es el cómo enfrentar el crimen organizado transnacional, que viene generando unos efectos muy importantes en la desestabilización institucional y social del país y del territorio continental, hemisférico.
o subregional también en términos de los relacionamientos interfronterizos y las acciones transfronterizas que se están presentando permanentemente. Dos aspectos que son centrales son las relaciones con Venezuela, que se han venido deteriorando en materia de seguridad y que nos involucran en una situación supremamente difícil con un vecino con el que habíamos manejado unas relaciones buenas, tensas, pero buenas, y que ahora, dada el cambio de las políticas económicas, sociales, del enfoque que Venezuela tiene frente a su propio desarrollo, nos colocan a nosotros en una situación crítica frente a este proceso. El caso con Ecuador es un caso que viene adquiriendo una particular forma de relacionamiento, dado la transnacionalización de nuestros conflictos, que también nos ubica en un contexto de intervención, en alianzas, coaliciones, sistemas de cooperación, desarrollo de seguridades subregionales que son importantes para poder mantener el orden y los relacionamientos que convocan a una mejor interacción en los estados nuestros. Entonces, la situación nuestra en términos de narcotráfico, en términos del desarrollo del terrorismo, de las prácticas de terrorismo y en términos de otro tipo de delitos articulados a las zonas fronterizas, nos ubican en una situación compleja en materia de seguridad y frente a unos riesgos que hasta ahora están comenzando a plantearse en la institucionalidad armada colombiana. Pacho, tú dijiste al comienzo que el principal problema en términos de seguridad interna pareciera ser la falta que ha tenido el Estado colombiano y las fuerzas públicas colombianas de copar, por así decirlo, los territorios dejados por los frentes de las FARC y que eso ha permitido el desarrollo de otros actores. ¿A qué se debe eso? ¿Qué interpretación le da usted a eso? Si eso era algo anunciado. Bueno, ahí la complejidad del territorio colombiano es muy grande. Ya mencioné un factor que es el abandono del Estado en varios territorios, no solo en una región, sino en diferentes regiones durante toda la historia republicana colombiana. Eso yo le agregaría algo que me parece que es previo y es de índole geográfica al que menciono, y es la complejidad del territorio nacional. Es el territorio en términos de su tamaño físico, de su extensión. Yo creo que es el territorio más complejo de los países de América Latina, en términos relativos, obviamente. Entonces, sumados esos dos factores, el siguiente es la debilidad política del Estado en términos de las responsabilidades que han tenido los gobiernos. Entonces, una debilidad política del Estado que no ha podido frenar algo que es históricamente constante, que son las violencias. Y lo menciono en plural porque a lo largo de la historia republicana vemos nosotros una fluctuación de violencias cambiantes, comenzando por las guerras civiles de la segunda mitad del siglo XIX, que culminó en la más grande de todas las guerras civiles, la de los 1000 días, el cambio de regímenes de partidos en los gobiernos, que al comienzo siempre había problemas de violencia, hasta culminar en lo que considero que ha sido más significativo, que es la historia de la violencia con mayúscula, desde mediados de los años 40 hasta mediados de los años 60. Esa se frenó relativamente con el Pacto del Frente Nacional, pero el Pacto del Frente Nacional cometió un error muy grande político que fue no haber considerado una democracia, una oposición democrática dentro del régimen. Y eso le dio vuelo a las guerrillas recién salidas dentro de esa época, la violencia a mediados de los años 60, para ocupar el espacio de la oposición, pero en lugar de ser oposición democrática, fue oposición armada. Entonces, sumado todo esto y varios otros aspectos,
vemos nosotros que el reflejo es el de los gobiernos que asumen la debilidad tradicional política del Estado y no hubo previsibilidad suficiente, y me parece que ahí hay falla no solo en términos de la debilidad consuetudinaria del Estado y de los gobiernos, sino previsibilidad del actual gobierno de no haber planeado mucho mejor, teniendo una fuerza pública, vuelvo a mi punto de la pregunta anterior, teniendo una fuerza pública grande, capaz, que piensa en proyecciones hacia el exterior y no en los conflictos internos armados. Entonces, hubiera podido por lo menos frenar buena parte, si no la mayoría, de todos estos conflictos que ha habido. Entonces, no hubo en ese sentido una previsión por parte del gobierno, que se suma a otras que obviamente no menciono porque no están relacionadas con la pregunta, pero que se refieren a los diferentes puntos de los acuerdos negociados con las FARC. Rocío, tú mencionaste en la respuesta anterior problemas como el de minería ilegal o el tema de los cultivos ilícitos y demás. Pero yo en eso me pregunto, ¿realmente estos son fenómenos nuevos? Porque uno diría, la minería que llaman hoy día ilegal, probablemente la encontramos desde la colonia, en las zonas de Zaragoza, todo ese Bajo Cauca, desde épocas inmemoriales, en Chocó, etcétera. Entonces yo digo, ¿qué es lo que ha pasado allí? ¿Por qué no ha habido una capacidad del Estado y de la fuerza pública de regular eso? Bueno, de acuerdo, es decir, cuando hablamos de minería, no nos estamos refiriendo a esa minería, por ejemplo, artesanal, que existe en Colombia, como usted lo dice, digamos históricamente, y no son ellos de alguna manera el problema de seguridad, es decir, son personas que básicamente se dedican a ese tipo de actividad, lo hacen de manera artesanal y es su bien de subsistencia. Cuando hablamos hoy en día del fenómeno y lo asociamos con seguridad, estamos hablando básicamente del control que tienen estos grupos armados organizados de esta extracción ilícita de yacimientos y que obviamente pues se convierte para ellos en una segunda gran fuente de recursos para su accionar, digamos, criminal, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que son esas extracciones dominadas por estos grupos, controladas, y que el recurso obviamente queda para estos grupos como fuente de financiación, es en donde hablamos de que hay finalmente un fenómeno adicional de crimen organizado en Colombia, además del narcotráfico, que es esta minería criminal, que pues muchos dicen que no se puede hablar así, pero realmente digamos que este es el fenómeno. Y cuando hablamos de narcotráfico, digamos que Colombia también lleva muchísimo tiempo con el fenómeno, lo logramos reducir básicamente por, pues digamos, métodos más fuertes como fue siempre pues la erradicación principalmente, pero pues básicamente en estos años, pues creo que las cifras lo dicen muy bien, es que ha crecido el cultivo de una manera pues digamos importante y que en este momento tenemos en el último conteo, que es un conteo del año pasado, tenemos pues básicamente el nivel de lo que teníamos en el año 2000. Y que ya estamos esperando este nuevo conteo a ver qué sucede, pero que aunque se han hecho muchos esfuerzos, pues finalmente siguen digamos los cultivos y también digamos que se cruzan con pues estas zonas básicamente también de reserva campesina en donde no se puede hacer ningún tipo digamos de erradicación y tampoco obviamente de sustitución y ese tipo de cosas. Estoy hablando ya de erradicación manual. Entonces, cuando digamos que uno ve pues esta fenomenología digamos ya de manera también digamos de un poco de conclusión, uno no puede hablar solamente de que la responsabilidad es de fuerzas militares o de Policía Nacional. Uno tendría que hablar acá, y lo decía el profesor también, Francisco, y uno tiene que hablar acá de presencia del Estado, ¿sí? Porque esos problemas de seguridad obviamente también tienen unas raíces sociales muy profundas y digamos de opciones de trabajo y de demás para estas poblaciones, y uno tendría que hablar de que realmente tiene que haber una presencia de Estado integral para que realmente uno pueda hablar de construcción de seguridad integral y no justamente solamente con la respuesta militar o policial, que es de alguna manera corta y obviamente requiere de esas otras, digamos,
factores, ¿cierto?, para que se desarrolle finalmente pues un tema de seguridad. ¿Por qué creció tanto? Pues porque finalmente yo creo que a pesar de que estudiamos muchos casos internacionales, de alguna manera pues no quisimos ver que hoy en día la gran mayoría de conflictos o de acuerdos de paz que se han firmado en el mundo, ya Naciones Unidas inclusive ha hablado de acuerdos de paz de segunda generación, y es que continúan los factores que generan violencia y conflictividad. Entonces, cuando continúan esos factores, pero firmas con un grupo, tienes que trabajar en esos factores. Y yo creo que en Colombia olvidamos que teníamos pues finalmente un acuerdo de paz y un proceso de DDR de segunda generación, en donde tendríamos que hacer eso, pero al mismo tiempo también trabajar en otros fenómenos, y de pronto fuimos muy positivos en pues, pensar que esos fenómenos no iban a crecer como si estaban creciendo en otros países del mundo. Bueno, vamos a hacer una primera pausa en La Paz en Foco y ya regresamos. Regresamos a La Paz en Foco. Estamos hoy día conversando sobre el tema de seguridad y defensa en el posacuerdo. Profesor Medina, ¿cuáles deberían, a su juicio, ser las líneas de acción del Estado para garantizar seguridad tanto para la sociedad civil como para los excombatientes en las regiones abandonadas por los frentes de las FARC? Bueno, yo quisiera retomar dos afirmaciones que han hecho mis compañeros de panel en términos, primero, de las posibilidades que tiene el Estado reales de hacer presencia en el territorio. Yo particularmente soy de la idea de que no hay una forma militar capaz de llenar el territorio, que la posibilidad de ofrecer seguridad a los territorios es con presencia integral del Estado. Y ahí surge el concepto de la seguridad integral. Es decir, cómo llega un Estado a ofertar otros elementos que son propios de la naturaleza del conflicto. Ese es un primer aspecto que me parece importante. Segundo es desmilitarizar un poco el concepto de la seguridad. Pensar que el problema de la seguridad se reduce a las formas en que operan las fuerzas militares o la fuerza pública, militares y de policía, y entender que el problema de la seguridad es una responsabilidad de la totalidad de la institucionalidad del Estado, que debe operar en relación con la naturaleza de las funciones que fueron asignadas a cada una de estas instituciones para ofertar una seguridad mucho más compleja. Yo uniría un concepto que me parece que es importante retomar en este periodo, que es el concepto de la seguridad humana, al de la seguridad integral y al de la seguridad multimisión, que nos ubica en un contexto de la conflictividad regional y en otros ámbitos de la seguridad que hasta ahora no se han tocado. Hay unos retos, pero el primer reto es que hay que repensar cuál es el estado actual del conflicto y cuáles son las amenazas y las dificultades que existen para ofrecer a la sociedad y a la institucionalidad del Estado una oferta de seguridad pertinente para el momento, que es un momento de transición y de regresión en términos de violencia. Francisco, ¿por qué si grupos al margen de la ley, trátese de guerrilla o otros grupos, bandas criminales y demás, mantienen un cierto control en esos territorios donde están presentes? ¿Por qué el Estado, que tiene toda la legalidad y el andamiaje, no es capaz también de mantener un orden y un control? ¿O allí hay un problema de fondo, por ejemplo, que sería la legitimidad? Bueno, yo creo que, como estaba mirando, no sabía que era para mí. Yo plantearía algo que me parece importante que no ha sido hecho por parte de los gobiernos, y es mirar el problema de la seguridad a corto, a mediano y a largo plazo. En ese sentido, para lograr, y estoy totalmente de acuerdo con Carlos, una seguridad integral, que no sea solo en cabeza de la fuerza pública, hay que mirar esos tres aspectos. En el corto plazo yo creo que es importante tener presente la capacidad de la fuerza pública y hacer planificaciones y
grupos organizados, la reorganización militar y policial para poder ocupar esos territorios y frenar en gran parte ese conflicto de abandono del Estado de las regiones. A mediano plazo, yo creo que es importante tener en cuenta la construcción de vías terciarias. Las vías terciarias se orientarían hacia los territorios que están abandonados para que tenga mucho más facilidad el Estado y sobre todo los grupos campesinos de poder, en términos de su capacidad de cultivos, vender los productos en lugares cercanos, que no sea tan costoso el transporte, porque si no salen perdiendo y se dedican a algo que es mucho más rentable, como es la coca. Entonces los cultivos de coca se orientan a dos factores principales. Primero, a que es mucho más rentable, porque no hay capacidad de vender en lugares cercanos productos tradicionales agrícolas. En cambio, lo otro tiene una gran demanda, y un factor que no se ha mencionado, que es fundamental, es que el narcotráfico está alimentado, como toda regla en economía, por la demanda. Y la demanda es de parte de los Estados Unidos. Y mientras haya ese consumo y esa demanda permanente, pues la oferta obviamente será una tentación muy grande. Entonces, hay otros factores obviamente que se pueden mencionar, pero yo creería que estos dos de corto, mediano plazo, van a permitir a largo plazo, relativo largo plazo, que el Estado tenga mucho más fortaleza política, de que no haya necesidad de manejar la fuerza pública para poder abrir camino, y que, sobre todo, algo que mencionaste, que tenga legitimidad el Estado, porque la legitimidad la tienen los grupos que no son estatales, los grupos armados, que son los que organizan todas las reglas de juego en esos territorios abandonados, y el Estado no tiene ninguna legitimidad en ese sentido. Rocío, uno de los temas de seguridad que parece más evidente en este posacuerdo es el tema de la protección de los líderes sociales, de defensores de derechos humanos y también, por supuesto, de los excombatientes de FARC. En eso, ¿qué será lo que pasa? Que pareciera que el Estado no tiene la suficiente capacidad de dar respuesta a ese desafío de seguridad. Pues exacto, es un desafío bastante complejo, porque digamos que algunos se conocen y otros no. Es tan, digamos, evidente quizás como su liderazgo, en el sentido de, digamos, de que estén pues totalmente, digamos, identificados por la fuerza pública y demás para darles esa protección. Adicionalmente, pues un poco pues el fenómeno también está dado en que pues digamos que muchos de ellos en este momento están siendo principalmente amenazados porque están protegiendo, por ejemplo, la restitución de cultivos, y obviamente pues en el marco de todos estos grupos de crimen organizado de los que hemos hablado, que ya existen en Colombia, pues obviamente digamos que se vuelven sus enemigos, entonces también quedan, digamos que en medio de una serie de amenazas. Estamos hablando de procesos de restitución de tierras, en donde estos líderes, digamos que están defendiendo estos procesos, sus sociedades, sus comunidades, sus campesinos, pero llegan estos grupos obviamente y dicen: estas tierras las quiero para mí, para mi grupo. Entonces obviamente también se vuelven pues un blanco, un objetivo, digamos, para estos grupos, y esto está pasando con estos líderes, con líderes de comunidades indígenas, y en ese sentido pues digamos que se hace muy complejo quizás garantizar pues esta seguridad, que creo yo que es como el factor. Y tres cositas pues como para, digamos, que ampliar un poco lo que estábamos diciendo. Yo creo que en este momento hay varios retos. Yo creo que es muy importante que realmente, y creo que está identificado claramente, es muy importante que se tecnifique el agro, porque realmente nosotros tenemos que realmente encontrar la forma no solamente de resolver un problema, digamos, de seguridad, que es el narcotráfico y los cultivos, sino también realmente de proyectarnos en un mercado internacional y ser un país competitivo en ese sentido y crecer económicamente.
Entonces yo creo que es muy importante que realmente se desarrolle pues una estrategia de tecnificación del agro. Creo que es muy importante que se fortalezca la justicia, que no lo hemos dicho acá, pero es absolutamente indispensable que realmente haya un proceso de fortalecimiento de justicia en todo orden y en todo sentido. Y en esto inclusive también estoy hablando de un fortalecimiento de un marco jurídico y legal para las fuerzas militares y la Policía Nacional y en conjunto para la Fiscalía y demás, que ahora están, digámoslo así, atendiendo toda esta nueva fenomenología. Y también creo que es muy importante que cada vez más se trabaje por tener una articulación de esfuerzos y trabajos conjuntos entre fuerzas militares, coordinados con policía. Es absolutamente necesario que fuerzas militares y policía trabajen en llave, de común acuerdo, en planeaciones, organizaciones, desarrollo, ¿sí? Y obviamente pues con la cooperación con otras fuerzas militares de otros estados. Carlos, Pacho Leal decía que nosotros tenemos una fuerza pública muy grande, un tamaño muy importante, lo cual es verdad, pero uno se pregunta, ¿le quedó grande a la fuerza pública colombiana y al Estado colombiano, pero también a los vecinos, el tema del narcotráfico? Porque cuando uno ve un caso como el que pasó en días pasados con este grupo de alias Guacho de la disidencia de las FARC, un grupo que todos dicen no pasa de 150, 200 personas en la frontera entre los dos países, que asesinó a estos periodistas, y con la movilización de un conjunto muy importante de fuerza pública colombiana y seguramente ecuatoriana, y no pasa nada, uno se pregunta, ¿qué es lo que hay allí? Yo creo que el fenómeno del narcotráfico está siendo combatido de manera equivocada. De manera equivocada es que se piensan que grupos como el Cártel del Golfo, Guacho, o los distintos grupos que se están organizando y que se colocan frente a la opinión pública son los que realmente mueven el negocio y son los que hacen la gran empresa de narcotráfico, y eso no es así. Ellos lo que son operadores de la industria del narcotráfico que llega a cadenas empresariales que son las que realmente transportan la droga y rentan la droga en el mercado internacional de consumidores. Entonces, hay una particular forma de enfrentar el problema en los escenarios de los niveles más bajos y medios, sin intersectar los escenarios de la gran economía del narcotráfico, que es la que realmente impacta las economías e impacta en el desarrollo del crimen transnacional. ¿Pero por qué razón? Porque se encuentran articulados a esa economía del narcotráfico grandes empresarios agrarios, industriales y comerciales del país, que tienen todas las posibilidades de un testaferrato de calidad que no le posibilita al Estado intervenir de manera clara. Pero segundo, porque los elementos de la lucha contra el narcotráfico son elementos articulados al desarrollo de una guerra que no toma en consideración otros aspectos que son fundamentales. Y una de las armas esenciales para combatir el narcotráfico es la inteligencia, es la posibilidad de actuar en inteligencia. Los últimos casos de renombre en nuestro país, todos han sido denotados por la DEA, sin que nosotros aquí, que estamos en el desarrollo, podamos trabajar de manera clara. Uno se pregunta, ¿es el número de agentes de la DEA que hay en el país o es la metodología que utilizan que les permiten acceder a la criminalidad y poder detectar? El cártel de la toga fue señalado por la DEA. Lo de la corrupción generada por la empresa esta brasileña fue generado por la DEA. Y el problema ahora de Santrip, con todas las reservas que haya que hacer con eso, pero fue señalado por la DEA. Entonces uno dice, el arma de la inteligencia, que es la que trabaja realmente de manera cautelosa, que ubica pruebas, que ubica las cadenas productivas del narcotráfico, no están siendo combatidas. Usted no puede bombardear ni fumigar cultivos donde usted tiene claro algo que yo escuché en el Catatumbo y que apunta un poco a lo que hemos venido señalando aquí en materia de seguridad. Si un campesino, colono, cocalero en el Catatumbo se levanta y le muestra a usted una hoja de coca y le dice, ¿usted sabe qué es esto, profesor Medina? Y usted le dice, sí, eso es una hoja de coca. Y le dice, no, profesor Medina, esto es el Estado.
Aquí en el Catatumbo esto es el Estado, porque esto me da de comer, me da salud, me da educación, me da recreación, me da seguridad. Entonces este es el Estado. Frente a eso, usted no puede llegar a fumigar, usted no puede llegar a ocupar el territorio militarmente, sino usted tiene que llegar con una política de erradicación voluntaria y concertada de cultivos, que no es tampoco el problema fundamental, porque no es erradicar y reemplazar cultivos unos por otros, es cómo se reemplazan los ingresos, que son los que definen la criminalidad. Entonces, en síntesis, yo pienso que el fenómeno del narcotráfico está siendo combatido de manera equivocada, que se requiere redefinir la estrategia, que la inteligencia juega un papel fundamental, tanto la inteligencia electrónica como la inteligencia humana, y que eso es lo que va a posibilitar que en el campo de la confrontación del fenómeno se puedan obtener mayores éxitos. Pacho, pero más allá de lo que señala Carlos, que es una manera de cómo enfocar el problema del narcotráfico, mi pregunta es en específico allá, por ejemplo, en la frontera colombo-ecuatoriana, ¿por qué no somos capaces de enfrentar a estos grupos ilegales? Mire, el problema del Estado, de su debilidad, ya mencionada varias veces, también está proyectado a las fronteras. No ha habido en toda la historia republicana de Colombia un gobierno que le ponga atención a las fronteras como debería hacerlo. Y fronteras como la de Venezuela, que son más de 2.000 kilómetros, y la de Ecuador, que no ha tenido ningún control. Entonces me parece que han faltado acuerdos entre los gobiernos de los países vecinos para poder ponerle atención a las fronteras y mirar ese aspecto que es donde se proyectan los problemas muchas veces, y eso está sucediendo en este momento con la frontera con Ecuador y ha pasado yo diría, los 2 últimos años en la frontera con Venezuela. Entonces, es parte de la debilidad política del Estado que hay necesidad de corregirla, ese factor entre muchos otros. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa en La Paz en Foco y ya regresamos. Regresamos a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional. Estamos hoy conversando con nuestros invitados sobre el tema de seguridad y defensa en el posacuerdo. Bueno, un tema que dejamos en la parte de nuestra sesión anterior es el tema de fronteras. Ese tema tiene mucho que ver con defensa y pareciera que históricamente el Estado colombiano nunca se ocupó ni la fuerza pública de los temas de defensa de fronteras, porque como la prioridad era el conflicto interno armado y como no habían amenazas como evidentes de enemigos afuera de fronteras, eso se dejó de lado. Ahí habría que hacer una rectificación estratégica de la política del Estado, Rocío. Pues mucho se ha dicho acerca de que, exacto, de que en Colombia ha faltado pues el desarrollo de una política de fronteras. Y si uno pues obviamente mira qué es esa política de fronteras, pues nunca a uno le dicen que la política de fronteras es la militarización de las mismas. Lo que te dicen obviamente pues es que es una presencia del Estado en todos sus componentes y obviamente de seguridad también, pues para obviamente vigilar, controlar y demás. Son fronteras complejas, como lo decían acá también. Tenemos una geografía difícil, son fronteras extensas, son algunas selváticas, otras finalmente pues llenas de, digamos, de planicies, pero también, digamos, de kilómetros sin infraestructura. Entonces son fronteras complejas de controlar, en donde en muchas de ellas la infraestructura que se conoce básicamente son los ríos, cuando estos son navegables y se puede transitar por ellos. Entonces, digamos que el reto pues es bastante grande. En este tema hemos hablado un poco de Ecuador, pero también está el tema de la frontera con Venezuela. Y hoy en día lo que tenemos allá pues también es un fenómeno de crisis humanitaria, que es otro gran, digamos, reto que de alguna manera pues está, digamos, enfrentando con política de Estado, pero en donde también, digamos, que hemos empezado a ver
una fuerte presencia de fuerzas militares y de policía dentro de también, digamos que su marco de, digamos, de misiones que tienen, que es todo el tema de atención humanitaria. También es un tema bastante serio porque no estamos viendo, digamos, el factor Venezuela desde el punto de vista de la posibilidad de tener pues, un enfrentamiento, una violación de fronteras, sino que estamos viendo es un tema humanitario que lo tenemos ahí, que también lo tenemos en gran parte en la frontera nuestra en Panamá, con Panamá, y que también, digamos, como lo decía el profesor, ya son temas sociales y es básicamente las problemáticas sociales que tenemos como país o como países, cómo realmente, digamos, que se ven exacerbadas en esos escenarios de fronteras por la carencia histórica de una política de fronteras que vaya más allá de pensar que solamente pues, consiste en el control de pasos o en la militarización o si acaso en poner más policías en las fronteras. Entonces yo creo que falta una política de desarrollo de fronteras integral, como lo hemos venido diciendo, para que realmente también podamos tener unos resultados diferentes a futuro. Pacho, ¿quería decir algo en relación con eso? Sí, una cosa positiva que ocurre o ha ocurrido en los países latinoamericanos es que los conflictos entre países prácticamente se acabaron y no son previsibles a corto y a mediano plazo. Sin embargo, el esquema tradicional de seguridad nacional de las fuerzas militares está de fronteras hacia afuera. Y mientras nosotros teníamos un conflicto armado interno aquí durante décadas, en la Escuela Superior de Guerra seguían discutiéndose las hipótesis de guerras internacionales. ¿Y por qué? Porque consideraban, ya afortunadamente no, consideraban degradante tratar hipótesis de guerra frente al conflicto armado interno, porque esos guerrilleros son campesinos armados o criminales armados y no vale la pena. Nosotros tenemos que proyectarnos hacia el esquema tradicional de la seguridad nacional. Entonces, yo creo que es hora en este proceso no solo de Colombia y de la región, sino del mundo, hacer una reevaluación de esos esquemas de seguridad nacional y en el caso de Colombia en concreto mirar cómo se puede incorporar la seguridad nacional también en términos internos, que eso todavía lo dudan y hay que cambiarle el nombre a las bandas para que los militares puedan bombardearlas y no se puede combatir sino con argucias supuestamente legales, cosa que no debería ser así. Carlos, uno podría entonces decir dentro de una mirada un poco pesimista que esa serie de fenómenos de ilegalidad, como el narcotráfico, como la minería, o esa incapacidad de protección, por ejemplo, de líderes sociales, podría llevar a poner en jaque este esfuerzo de terminar el conflicto armado, por lo menos con las FARC, porque todavía, como bien se mencionaba, ELN o EPL, otros fenómenos siguen presentes. Mire, el conflicto colombiano ha sido tan complejo que ha involucrado a la fuerza pública en hechos de violencia criminal. Y eso hay que dejarlo absolutamente claro. En muchos de los territorios participaron conjuntamente los grupos paramilitares y las bandas criminales con agentes del Estado en los territorios. Y cuando esto se da así, las posibilidades que tienen los líderes sociales, los defensores de derechos humanos, los líderes comunitarios, las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes, de garantizarse su seguridad, es muy difícil. Hoy se busca es que se redefina la política en términos de que la institucionalidad no sufre en el territorio por contagio prácticas criminales que afecten fundamentalmente a los líderes sociales, a los líderes políticos y a defensores de derechos humanos. En el desarrollo del posacuerdo, desde el 1 de diciembre a la fecha, que es 1 de mayo ahora, se puede señalar que hay 272 muertos asesinados en un periodo en que se debía disminuir sustancialmente el número de muertos. Es decir, no hemos resuelto eso. Ahora, se ha creado un sistema de seguridad para el ejercicio de la práctica política que cobija fundamentalmente a los miembros del nuevo partido.
Se han incorporado 600 y se aspira a incorporar entre 900 y 1.200 militantes de la organización para que ofrezcan la seguridad a los miembros de las FARC que se encuentran ahora al interior del sistema institucional y del sistema democrático. Pero, ¿quién le ofrece la seguridad y en qué forma a otros líderes sociales que se encuentran absolutamente desprotegidos frente a los agentes de violencia, a los reclamantes de tierras, por ejemplo, o a los líderes que están tratando de sostener actividades económicas de subsistencia en territorios tan complejos como el sur de Bolívar, el Bajo Cauca, el nordeste antioqueño, en Tumaco, en el Pacífico colombiano, en el Chocó, que es donde hay mayor conflictividad, porque ya ni siquiera la conflictividad se da en territorios que eran tradicionales. Hoy Tumaco está en unas condiciones absolutamente críticas, humanitarias, y nosotros en el territorio tenemos problemas grandes en materia de derechos humanos, pero estamos contemplando cuál es la situación de Venezuela. Y aquí yo quisiera decir algo sobre el problema de las fronteras. La Organización de Estados Americanos ha creado unos sistemas de seguridad que deben ser el resultado de acuerdos multilaterales en el sentido de cómo se encuentran elementos comunes para garantizar la seguridad regional. Sin embargo, la OEA entendió que cada país debía resolver en términos de sus propias circunstancias históricas cuáles eran las amenazas y los riesgos que en materia de seguridad y debía tratarlo con autonomía. Yo creo que nosotros debemos tratar con respeto y solidaridad el problema del conflicto venezolano como los otros conflictos que puedan haber en el continente y preocuparnos por tratar de la manera más adecuada nuestro propio conflicto en un mundo que ni siquiera nos permite mirarnos a nosotros, porque es un mundo globalizado, es un mundo donde las posibilidades de la interacción de los estados y de los organismos de seguridad adquieren una dimensión frente a riesgos globales que nos obligan a nosotros a pensarnos en ese contexto. A ver, una última pregunta para los tres, pero respuestas muy breves porque el tiempo se nos está acabando. ¿Las elecciones que se van a desarrollar para presidente serán un factor que incita a la violencia contra líderes sociales, contra antiguos combatientes, etcétera, en los territorios, no en el ámbito urbano? Rocío. Pues digamos que yo no lo podría decir tajantemente como que obviamente lo incita, pero obviamente pues es un escenario de alguna manera que genera algunas incertidumbres, ¿no?, acerca de qué va a pasar. Yo diría que dos cosas. Una, yo creo que hay cosas que del acuerdo ya son, digamos, inamovibles, como es todo el tema básicamente de justicia transicional, como es ya todo este tema pues de la participación política de las FARC, ¿sí? Yo creo que el tema que realmente un poco no se ha desarrollado y pues un poco la pregunta es si se va o cómo se va a desarrollar, es todo el tema que es el primer punto, que es básicamente todo el tema, digamos, de agrario como tal. Ese es algo que en lo que se ha avanzado poco y creo que pues estaría un poco como en el interrogante de si se va o no y cómo se va a hacer. Y creo que es fundamental desarrollar, como yo le decía, el agro, porque realmente si nosotros no tecnificamos nuestro agro, realmente ni siquiera nos vamos a volver un país competitivo. Y ya para hacer una aclaración, pues digamos, en este momento ya no se habla de bandas criminales, ya se habla justamente de grupos armados organizados y de grupos de delincuencia organizada. Y la razón básicamente es que hemos entendido, o se ha entendido que en este momento pues hay un escenario de conflicto y que en ese escenario de conflicto hay unos grupos que cumplen una serie de estándares según los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra y por eso los llamamos grupos armados organizados. Sin embargo, un poco el vacío está en que están, digamos, catalogados en una directiva ministerial del Ministerio de Defensa, pero todavía hay una ausencia de marco jurídico para que realmente las fuerzas militares puedan combatirlos y yo creo que esto es algo que también tenemos que desarrollar. Bueno, ese es un debate para otro programa porque es un poco la lógica de si la denominación legal resuelve la realidad. Eso dentro de nuestro santanderismo se da mucho. Pacho, ¿tú crees que realmente las elecciones pueden ser un detonante, especialmente en los territorios, para que se incremente el asesinato de líderes sociales? Yo sí creo en el sentido de anterior planteamiento de debilidad política del Estado, pero sobre todo que hemos vivido en los últimos años en una polarización
dentro de la sociedad a base de mentiras, de engaños, de desatar odios, etcétera, etcétera. Entonces, eso se ha reflejado negativamente en el contexto de los candidatos presidenciales, que los de centro no tuvieron la habilidad para establecer alianzas y entonces dejaron el espacio disponible en la opinión pública que esperaba eso a los extremos, así se menciona en términos relativos. Entonces, en este momento, el centro político de los candidatos está prácticamente agotado hasta ahora. Es posible que resucite, no creo. Y los extremos están compitiendo a ver cuál le da más fuerza a esos planteamientos que espera la opinión pública. Y el odio que se desarrolla en medio de esa confrontación, pues sencillamente estimula violencia y no plantea posibilidades de pacificación. Carlos, último minuto, ¿qué responde a esta pregunta? No, yo soy optimista y pienso que no podemos volver a un país que se confronta en los periodos electorales de una manera criminal y que se asesinan en los territorios a unos y otros opositores. Yo creo que se pueden presentar casos que ojalá no se presenten, pero lo que creo es que hay en la campaña dos visiones distintas del problema de la seguridad y la defensa. Una que piensa que son las armas y la justicia la que garantiza la seguridad de la nación, concepto que yo considero insuficiente, y otra que considera que el problema de la seguridad es necesario mirarlo desde un concepto integral, de seguridad integral y de seguridad humana, que garantice derechos y que oferte unas posibilidades de existencia digna a todos los ciudadanos, y que ese es el fundamento real de la seguridad. Cultura, salud, trabajo, educación son componentes esenciales de una seguridad en derechos. Se nos acabó el tiempo. Con esto cerramos este programa sobre seguridad y defensa en el posconflicto. Muchísimas gracias a nuestros invitados y esperamos a los televidentes que nos acompañen en una próxima emisión de La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y de Unimedio de la Universidad Nacional de Colombia.